Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA, con el curso de biología y nuestro tema meiosis, dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien. Meiosis y gametogénesis. Variación genética. División celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. Es decir, que una célula diploide, que tiene 2N de información, se forman 4 células haploides, N. Ocurre en los órganos sexuales de los animales y plantas. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones. La primera división meiótica, meiosis 1, es una división reductiva que produce dos células haploides a partir de una célula diploide. La división meiótica, meiosis 2, es la división ecuacional que separa las cromátides hermanas de las células haploides. Vamos a ver cómo funciona cada uno en específico. Meiosis 1, división reduccional. De la célula 2N se forman dos células N. Profase 1. Es la fase más compleja de la meiosis. En el hombre la meiosis dura 24 días y solo la profase 1 dura de 3 a 14 días. O sea, toda la meiosis 1 dura 24 días, ¿no? Pero solamente la profase 1 va a durar entre 3 a 14 días. O sea, dependiendo, ¿no? Tiene variabilidad dependiendo de varios factores, ¿no? Esta fase compleja presenta los siguientes periodos. El leptonema, que es lectodelgado filamento, o sea, comienza la condensación de la cromatina, que presenta engrosamiento denominado cromómeros. Generalmente cromosomas se polarizan adhiriéndose en una región de la envoltura nuclear adoptando la forma de ramillete, ¿no? Una forma de ramillete de flores. ¿Sí? Entonces se condensa la cromatina presentando engrosamiento denominados cromómeros. Muy bien. La cigonema. Cigo es adjunto o unión, ¿no? Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis. Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica llamada complejo sinaptonémico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos. Muy bien, número 3. Paquinema. Los cromosomas homólogos constituyen tétradas. Cada cromosoma se observa como un cuerpo doble, formado por dos cromátides, ¿no? Repetimos. Los cromosomas homólogos constituyen tétradas. Cada cromosoma se observa como un cuerpo doble, formando por dos cromátides. Los cromosomas homólogos realizan el crossing over, que significa recombinación genética. Es decir, intercambian pequeños segmentos de cromatina, genes, ¿no? Eso significa, intercambian pequeños segmentos de cromatina. El crossing over es importante porque permite la variabilidad de los gametos, ¿no? Entonces, el intercambio pequeño de segmentos de cromatina, ¿sí? Es el crossing over, es la recombinación genética. Diplonema o también doble, los cromosomas apareados empiezan a separarse manteniendo puntos de unión llamado quiasmas, ¿no? Ese punto que une esos cromosomas, ¿no? Se va a llamar quiasmas. Diacinesis. A través de, el número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo. Se desorganiza el núcleo y la envoltura nuclear. Ahí viene justamente la parte de la ruptura, ¿no? Metafase 1. Miren todo lo que está ocurriendo dentro de la célula. Metafase 1. Las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en esa región. Se encuentran unidos a las fibras del huso con los cinetocoros, formando la doble placa ecuatorial. Listo, miren, se forma como una especie de ramillete, como se dan cuenta, ¿no?
Se forman con una especie de ramillete de flores. O si pareciera, ¿no? Anafase 1. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esa migración se debe al acortamiento de las fibras de uso y se denomina disyunción. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca y los nucleolos. De esta manera se forman núcleos haploides. La división nuclear es acompañada por la división citoplasmática. Citocinesis 1. Luego de la citocinesis 1, las células formadas aumentan en su volumen nuclear y duplican sus centriolos. A este periodo se le llama intercinesis y está comprendido entre la meiosis 1 y meiosis 2. Muy bien, después de la telofase justamente viene lo que estaban diciendo, ¿no? Justamente dice, ¿no? Aumenta el volumen celular y duplican sus centriolos. Y ese proceso se llamará intercinesis, que está entre la meiosis 1 y meiosis 2, como lo estaban mencionando, ¿no? Ahí está, ¿no? Meiosis 1 forma el espermatocito, se divide. Vamos a ver cómo funciona la meiosis 2. Meiosis 2 o división ecuacional. Origina dos células haploides a partir de una célula también haploide, formada durante la meiosis 1. Profase 2. Se desorganiza la desenvoltura nuclear y los nucleolos. Se observan cromosomas que constan de dos cromátides unidas a nivel de los centrómeros. En esta etapa no hay recombinación genética, solamente recombinación hay en la meiosis 1. ¿Por qué motivo? Porque ahí es donde se convierte en una célula diploide en dos células haploides, ¿no? Muy bien. Metafase 2. Los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando una placa ecuatorial. Very well. Toda la placa ecuatorial. Anafase. Los cromátides de cada cromosoma se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, es decir, se reparten en forma equitativa el ADN y material genético, ¿no? Telofase 2. Las cromátides llegan a los polos celulares. Se construye la envoltura celular y los nucleolos. Gametogénesis. Proceso de elaboración de gametos como espermatozoides y óvulos. Ese proceso se realiza en los testículos y ovarios. Muy bien, justamente ahí te dan la información. Entonces vamos a ver el cuadrito rapidito, ¿no? Espermatogénesis, ahí está, espermatocito de primer orden, de segundo orden, miren, se convirtió en una célula diploide en dos haploides, y luego esas dos en una, ¿no? Ahí tienen las cuatro células haploides. Espermatozoide que hará origen a niñas. Espermatozoide que hará origen a niños, ¿sí? Claro, pues. Acuérdense que los cromosomas que llevan, ¿sí? Acuérdense que todo hombre tiene cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX. Es decir, si es que se une un hombre con una mujer, y si el hombre justamente en ese proceso, ¿no? Entrega su cromosoma X, automáticamente el niño en cuestión es niña. Bueno, el ser en cuestión es niña, ¿no? Porque la mujer tiene X sí o sí. El niño tiene X sí o sí. Entonces tenemos XX nos da como resultado mujer. Pero si el hombre entrega el cromosoma Y, sería XY. Y XY que es niño. Muy bien, acuérdense de eso. El hombre define el sexo del nuevo ser que está por venir. Ovogénesis. Ovocito primario, al nacer hay unos 400.000 ovocitos en el ovario, ¿no? Eso es lo que es un dato importante. Igual, ¿no? Ocurre primera división meiótica, primer corpúsculo polar, membrana pelúdica, ovociato secundario, corona radiada de células del folículo, segunda división meiótica, segundo corpúsculo polar, óvulo en los seres humanos. El espermatozoide se une a un ovocito secundario y ese constituye el estímulo para la división meiótica, fecundación, pronúcleos, cigotos del sexo masculino. Muy bien. Ya está.
Listo. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos temas más avanzados, ¿no? Que es netamente la fecundación. Eso ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, acá tienen ustedes su tarea que tienen que realizarlo. Ya saben que tienen una semana para poder hacerlo. Lean bien. Se les va a enviar, aparte del video, el PDF de esta clase. ¿Sí, muchachos? A practicar, a leer bastante, ¿sí? Y hasta acá, esos 3 temas que hemos visto vienen para el examen mensual, ¿sí? Los 3 temas que hemos visto vienen para este examen mensual, ¿sí, muchachos? Entonces, lean, analicen, investiguen también, porque esa es la misión de un alumno. El profesor no tiene que decírselo, sino ustedes mismos también tienen que hacer eso. Investiguen. Y bueno, pues les deseo la mejor de las suertes. Aparte de ello, distanciamiento social, acuérdense, evitar los aglomeramientos, usa mascarilla, protector facial, lavarse la mano constantemente y desinfectar todas las cosas que traen porque el COVID está fuerte, y protejan a su familia. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.